Bien, estamos ya para comenzar nuestra siguiente entrevista porque junto con lo que comentábamos más temprano respecto de los avances que se están haciendo en determinadas comunas para pasar a partir del lunes a una etapa de transición, también hay comunas que están retrocediendo. Pero hay otra cosa importante que tiene que ver con el plebiscito, con que se generen las condiciones para un plebiscito seguro desde el punto de vista sanitario, y eso es lo que ha dicho la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, que las condiciones estarían entonces disponibles para ese plebiscito. Queremos conversar justamente de todo esto con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está usted, doctor Mesa? Buenos días. Muy buenos días, Mirna y Mauricio. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Doctor Mesa, Marcela Cubillos, presidenta o directora de Libertad y Desarrollo, decía en un tuit que el 16 de marzo, con 183 casos activos, el Colegio Médico pidió suspender el plebiscito. Hoy, con 15.000 y tantos casos activos, el mismo Colegio Médico dice que hay condiciones para hacerlo. ¿Cuál es la respuesta que da el Colegio Médico a esta, afirmación? Bueno, en realidad la respuesta es bastante sencilla. Los equipos técnicos, especialistas en infectología y epidemiología del Colegio Médico, en esa fecha hacían las predicciones de cómo iba a ser la pandemia, cómo se iba a comportar semanas después de cuando hicimos ese llamado. Y justamente esas proyecciones, y que se cumplieron por lo demás, si ustedes se dan cuenta lo que sucedió justamente más o menos en la fecha del plebiscito, nuestro país estaba entrando en una importante etapa de crisis sanitaria justamente por el tema de la pandemia. Desde entonces a la fecha, aunque hoy hay más casos activos, pero si ustedes se dan cuenta, las estrategias del país, las estrategias sanitarias se han montado, se está usando la mascarilla, la comunidad ha entendido mucho más cómo es el manejo preventivo de la enfermedad, y el gobierno también, desde una etapa donde nosotros en ese tiempo llamábamos a un cierre total de las ciudades, particularmente de Santiago, justamente para eliminar el traspaso y las consecuencias negativas de la enfermedad. En ese tiempo el gobierno optó por potenciar lo que eran las camas de unidades de pacientes críticos, pero ahora ha dado un cambio totalmente distinto en el manejo de la pandemia y que tiene relación con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y esa estrategia se está implementando, falta mucho que mejorar aún, pero esa estrategia, que hoy está mucho más fortalecida, permite justamente, de acuerdo a las proyecciones que hacen nuestros entendidos, que en 2 meses más la situación va a ser distinta, y si se toman las medidas de seguridad correspondientes, se podría realizar un plebiscito sin mayores riesgos. Si uno considera doctor... Si de aquí a esa fecha, por razones sanitarias, teóricamente no se pudiese hacer el plebiscito, eso significaría aceptar que el manejo de la pandemia en Chile sería un fracaso, puesto que no habríamos podido controlar justamente el aumento y la cantidad de personas que estén en forma activa con la enfermedad. Y en el sentido contrario, entonces, significa que así como van las cosas, y si ustedes sostienen que así se puede hacer el plebiscito, ¿la estrategia ha sido un éxito entonces? ¿O está siendo ahora un éxito? O sea, la realidad es totalmente distinta. Sin duda que hoy la situación de nuestro país y la estrategia ha mejorado en forma considerable, si la consideramos justamente con los tiempos que habla justamente la señora Cubillos. Y por eso estamos totalmente distintos, se ha mejorado lo que es trazabilidad, aislamiento y testeo, que eso no hay duda. Es cosa de ver, hoy hay días que se hacen 28.000 test, le preguntaría a ella cuántos test se hacían en el momento en que ella hace esta afirmación. Por lo tanto, hay cosas que han cambiado considerablemente, todos lo sabemos, pero además han mediado para llegar a esto medidas tan duras como cuarentenas que han durado hasta 3 meses en algunas comunas determinadas. Por lo tanto, eso ha tenido un impacto que probablemente, si se hubiesen tomado muchas más consideraciones que sugirió el Colegio Médico en ese entonces, a lo mejor estos periodos de cuarentena no hubiesen tenido que ser necesariamente tan largos. Por eso nosotros creemos, y hay experiencia en otros países donde se han realizado el proceso eleccionario de votación, en los cuales la realización de esto no significó un cambio significativo en el tema de la pandemia. Por lo tanto, nosotros creemos que hay tiempo aún para implementar medidas suficientemente potentes para que se pueda realizar el plebiscito en nuestro país
sin que tenga efectos negativos en el manejo de la pandemia. Sí. De todas maneras, doctor Mesa, para entender los distintos escenarios, yo entiendo que efectivamente la afirmación que hace la directora de Libertad y Desarrollo, cuando ella dice que esto corresponde al 16 de marzo, estamos todavía en pañales, en una pandemia que no sabíamos cómo nos iba a golpear, obviamente. Ustedes tenían algunas indicaciones, ¿no? Algunas proyecciones, también las había de organismos internacionales, centros de estudios, universidades, etcétera. Pero yo quisiera preguntarle a partir de lo que hoy día estamos enfrentando, porque tenemos una cantidad de contagios que todavía nos pone entre los primeros 10 países del mundo, solamente en términos brutos, la cantidad de contagios que tenemos a nivel país, ni hablar de la cantidad de muertos por millón de habitantes, etcétera, etcétera. Pero sobre esa base, ¿qué es lo que hay que atender hoy día? Porque se habla primero de el famoso factor R, ¿no? Que es cuánta gente contagia, o mejor dicho, qué capacidad tiene una persona infectada de contagiar a cuántos más. Eso está ahí puesto en una situación bastante, yo diría, no sé si ambigua es la palabra, pero un poco difusa, lo decía ayer Eduardo Engel, que era muy difícil determinar entonces cuál va a ser el comportamiento que tenga este factor, ¿no es cierto?, en los próximos meses, tanto así que ellos hablaban hasta incluso de la ruleta rusa. Por eso le pregunto, o sea, de cara al 25 de octubre, ¿podrían cambiar las condiciones efectivamente para que se produjera un escenario adverso para ir a votar? O sea, todo es posible, todo va a depender de las medidas que se sigan implementando. Por ejemplo, todos reconocemos que se ha mejorado en términos de trazabilidad, pero justamente para modificar ese error y disminuirlo lo más que se pueda, todavía hay que mejorar algunas estrategias en trazabilidad. Todavía ahí hay un espacio en el cual podemos seguir avanzando, pesquisar y aislar mucho más precozmente a todos los contactos estrechos que puedan haber estado en relación a una persona que se le confirmó la PCR positiva. Por lo tanto, hay mucho que poder hacer, y también esto es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente la autoridad sanitaria, sino que la comunidad también acepte la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el manejo de la pandemia. En varias de las comunas y de las ciudades donde se ha tenido que dar un paso atrás en el manejo de la pandemia, como por ejemplo en Punta Arenas, en muchos de estos lugares todos los colegas insisten y reconocen que probablemente está influyendo en esto el comportamiento de la comunidad. Y por eso creemos que tenemos que hacer una campaña comunicacional y educativa masiva a todos los niveles de edad, a los escolares, a los jóvenes, a los adultos, puesto que la comunidad le ha perdido el miedo y ha perdido la conciencia de que estamos en plena pandemia y que aún nos podemos enfermar gravemente. Eso es una situación que tenemos que mejorar desde el punto de vista comunicacional, el mensaje que le estamos entregando a la comunidad. Doctor Mesa, en vista de cómo están pintando por ahora las cosas y en la dirección aparentemente favorable con todos los riesgos que estamos comentando, ayer se despachó, vamos a estar informándolo luego aquí en ADN hoy, la ley que se ha llamado plebiscito seguro, que da facultades extra al CERVEL para organizar bien, de manera sanitariamente segura, el plebiscito. ¿Ustedes como colegio médico van a trabajar con el CERVEL o ya lo están haciendo para justamente disponer y asesorar al servicio electoral en materia de horarios de funcionamiento, distanciamiento de locales, de las mesas de votación, cámaras secretas, útiles electorales, en todos esos detalles que son, ahí está el riesgo, ¿no? Exactamente, nuestro colegio está trabajando, ya lleva varias reuniones justamente de colaboración con el CERVEL para nosotros poder aportar las medidas que nosotros podemos estimar necesarias o las formas en las cuales podría implementarse una votación en forma segura. También tengo entendido que los distintos estamentos técnicos, el comité asesor, el consejo asesor, etcétera, se van a determinar cuáles son los requisitos mínimos desde el punto de vista epidemiológico que deberían darse en el momento de la fecha del plebiscito para que este efectivamente se pueda efectuar. Nosotros como colegio decimos que en este momento, y de acuerdo a las proyecciones que tenemos, está el escenario posible para que se puedan realizar este plebiscito, pero sin duda, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, si en el cercano a los días del plebiscito hay un problema sanitario grave en nuestro país, probablemente no se pudiese hacer, pero nuestras proyecciones así lo indican y que hay tiempo para tomar todas las medidas para que esto sea un proceso de votación seguro y masivamente participativo.
Sí, ahora conversamos con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, ayer el ministro se sintió muy ofuscado por esta metáfora utilizada por espacio público respecto de que estamos prácticamente en una suerte de ruleta rusa en términos de cómo el gobierno está manejando la pandemia. Luego, Eduardo Engel, director, precisaba qué quería decir. O sea, él hablaba de 3 escenarios posibles, pero básicamente 2. Uno, donde efectivamente seguimos mejorando lentamente, y el otro, donde le perdemos el rastro nuevamente al virus y finalmente esto se sale de control. Por eso también el tema de la ruleta rusa. ¿En qué escenario se ponen ustedes? Yo sé que usted está diciendo que las cosas están mejorando, pero la trazabilidad sigue siendo todavía un punto débil. Ha mejorado, sí, pero los expertos indican que no lo suficiente, y es más, se señala que a nivel municipal y de las comunas hay un desorden, ¿no? Hay un tema que está muy complejo porque las platas ya se las gastaron los municipios y porque las instrucciones que se les ha dado a los municipios para que operen, ¿no es cierto?, con la trazabilidad a través de sus consultorios, no serían practicables, ¿no es cierto?, en los hechos. Entonces, el tema de la trazabilidad está puesta en duda también, ¿o no? O sea, sin duda, todo el manejo en algún momento, si es que no se sigue invirtiendo, si no se mantienen los recursos que se estaban destinando a la atención primaria, donde no se entreguen elementos de protección personal al personal de salud y donde no se entregue justamente todos los recursos que sean necesarios para implementar adecuadamente a nivel de atención primaria, donde es fundamental la participación de la atención primaria en todo lo que es el proceso de testeo masivo, testeo en búsqueda activa de las personas que pudiesen estar en forma asintomática y contagiando al resto de la enfermedad, al igual que la trazabilidad, y en eso hay muchos elementos que podemos mejorar en forma mucho más precoz. Por ejemplo, incorporar dentro de los que se aíslen inmediatamente a los casos sospechosos, de tal modo no tener que esperar el resultado del examen de PCR para proceder a aislarlos inmediatamente. Y se están buscando otras estrategias, y en ese sentido tenemos reunión en los próximos días justamente con la Subsecretaría de Salud Pública, con nuestra agrupación de atención primaria, justamente en la cual le vamos a plantear todas las miradas que nosotros tenemos en base a las cuales podríamos mejorar el tema de la trazabilidad, también para solicitar que exista una garantía de que va a existir el financiamiento para todas las estrategias que se puedan montar en atención primaria, para el aislamiento, hospitalizaciones domiciliarias, y a su vez también brindarle a la comunidad que está en condiciones mayores de vulnerabilidad las condiciones necesarias para que puedan cumplir ya sea el aislamiento en su domicilio o en las residencias sanitarias. Doctor Mesa, a propósito del plebiscito, causó también enorme polémica una pregunta que formuló en la Cámara de Diputados el ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuando dijo si se puede hacer plebiscito ese día en colegios que van a abrir para esos efectos. Él dijo, me puedo preguntar legítimamente por qué no se pueden abrir también para recibir a los alumnos que pueden estar ahí en un ambiente protegido. Hay gran controversia sobre el retorno a clases. Se pone a veces el ejemplo de Europa, pero es muy distinto porque allá están de vacaciones de verano, entonces están hablando ahora de volver en septiembre con la fase que ya llevan de avance después de la pandemia o en medio todavía de la salida de la pandemia, pero es porque está iniciándose el año escolar en septiembre allá. Ellos casi no tuvieron que interrumpir tanto porque han llevado 3 meses de vacaciones, que son todos los años. Entonces, aquí, ¿cómo ven ustedes como colegio este problema? ¿Estarían las condiciones? Porque hay recomendaciones también de la UNICEF, en particular sobre la situación crítica en la que están sobre todo los niños más vulnerables, sin clases, muchas veces sin alimento escolar, perdiéndose una etapa muy clave de su desarrollo intelectual y de sociabilización. Bueno, sin duda que eso es un elemento importante, pero la pregunta justamente que hizo el ministro se la podríamos hacer en sentido inverso. Si es que un ministro de Estado plantea que se puede volver a clases, entonces, ¿qué argumentos tiene el mismo Estado como para en algún momento discutir la posibilidad de hacer un plebiscito? Ahora, hay varias diferencias con respecto a volver a clases en relación a volver a un plebiscito. Primero, el plebiscito se hace en un día. La situación de volver a clases es un elemento permanente que hará que todos los días y en forma permanente se movilicen miles de personas, cientos de miles de personas, ya sea trabajadores, funcionarios de la educación, los alumnos, los apoderados. Va a haber un hacinamiento, aglomeraciones en los sistemas de transporte. Por lo tanto, el plebiscito, que es un evento que se realiza en un día, lo están comparando con un evento que va a movilizar mucha gente y que lo va a hacer en muchos días. Además, la participación en un plebiscito, la idea es que sea absolutamente masiva, pero es un elemento que sigue siendo voluntario. En cambio, si se abren las plazas en forma
presencial, estas son obligatorias y por lo tanto, y ahí nosotros estamos también trabajando con el colegio de profesores, con los usuarios, con los apoderados, con los mismos alumnos de la CONE, justamente, e incluso con todas las instituciones que tienen que ver con la educación prebásica, estamos buscando justamente propuestas en relación a esto para ver cómo podemos reemplazar lo que es, por ejemplo, la estadía presencial, sobre todo por el impacto que tienen los niños más pequeños en términos de sociabilización, porque entre todas estas instituciones existe un consenso de que no están dadas las condiciones aún en nuestro país para plantearse la posibilidad de volver en forma presencial el año 2020 a clases. Se está trabajando en medidas que mitiguen justamente los efectos negativos de no estar en clases, pero todas estas personas están en desacuerdo porque creen que no se dan las condiciones mínimas. ¿Para qué decir si nos comparamos con países de Europa? Pero las condiciones mínimas de los colegios en términos de espacio físico, en términos de capacidad de los baños para evitar contagio al interior de esto, para evitar contagio en el transporte. Es decir, hay una serie de elementos que el común de las personas no lo conocen, pero las personas que normalmente trabajan justamente en el sistema de educación, en los colegios, ellos nos han mostrado una realidad que es muy difícil de modificar en corto plazo para que los niños puedan volver en forma presencial y en forma segura a sus clases regulares. Bien, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, Mirna y Mauricio. Muchas gracias.